Maestro, yo tengo una pregunta después de escucharlo. ¿La ciencia y la literatura se valen una de otra para explicarse entre sí mismas? Se complementan una a la otra, tienen diferentes metodologías, diferentes rigores. La poesía también tiene rigor, pero son metodologías distintas. Lo que pasa es que hay relatos de la literatura que nos iluminan relatos de la ciencia y viceversa. Y eso es lo que es interesante. Hay un juego de espejos en donde cuando sobre todo nos estamos enfrentando a conceptos que son inéditos, que son difíciles de metabolizar, de comprender, porque son prácticamente extrañamente novedosos. Entonces, cuando encontramos un relato de literatura que es de alguna manera afín al relato de la ciencia, como el caso de lo que acabamos de ver en estas nuevas cápsulas que vamos a presentar, que se llaman Mare Nostrum, el universo de la ciencia y la poesía, lo que estamos tratando pues entonces es de ver cómo un concepto de un área de literatura puede iluminar una zona extraña de la ciencia y viceversa. Y lo que ocurre entonces es que se da una conexión también emocional, porque eso sí ocurre. La ciencia y la poesía siempre tienen la capacidad de abrirnos a mundos distintos a los que imaginamos, pero en el caso de la poesía se permite además una vinculación íntima con nuestro ser. Y entonces, si hacemos este ejercicio traducido a la ciencia y encontramos y descubrimos cómo los grandes relatos de la ciencia también se vinculan con nuestra capacidad crítica, con nuestra capacidad de transformar las cosas, con la capacidad de hacer poesía en la vida cotidiana, creo que estamos dando un paso para salir de las cajas conceptuales en las que siempre vivimos, de los prejuicios, del mundo de fanatismos, en donde nos estacionamos y pensamos que entendimos el mundo, cuando de lo que se trata realmente es de volver a recuperar la capacidad de asombro, la curiosidad que siempre tiene un niño. Por eso los niños naturalmente se atraen a los juegos de palabras poéticos y también se atraen a la curiosidad de entender el mundo que nos da la ciencia. Lo que tenemos que avanzar es en la capacidad de crear relatos que sean lo suficientemente atractivos y fascinantes, y en una época en la que la televisión es un medio narrativo de grandes alcances, cómo aprovechar las narrativas que son inherentes a la televisión para hacerla la caja inteligente, en vez de lo que siempre se ha pensado de la televisión, que es la caja idiota. Todo depende de los contenidos, de la calidad de imaginación que pongamos en juego. Y yo creo que realmente la televisión debería de ser un mejor espejo de la dignidad de nuestro público, de la dignidad y la inteligencia de nuestra inteligencia colectiva. Excelente. Y parte de esto vamos a ver en las cápsulas de Mare Nostrum. Exactamente, las cápsulas de Mare Nostrum precisamente van en este marco. La primera que acabamos de presentar en un esbozo el día de hoy aquí, en San Luis Potosí, tiene que ver precisamente con la conexión entre el mundo de Borges y un relato maravilloso que se llama El jardín de los senderos, el jardín de senderos que se bifurcan, y el relato de la física cuántica y de la computación cuántica, que es igual de extraño que el relato de Borges. Planteándotelo en una forma muy resumida, podríamos decir que, como lo planteaba el poeta Robert Frost, en un poema que se llama El camino no elegido, él planteaba que cuando estamos ante una bifurcación, a veces al elegir uno de los senderos, nos quedamos tristes de que no elegimos el otro sendero. Y lo que es interesante en el caso de Borges es que él plantea la posibilidad de un relato en donde el narrador elige todos los caminos posibles de su protagonista. Su protagonista, cuando está en una bifurcación, no nada más elige uno, sino los elige todos, y entonces se crea una especie de copias de sí mismo que se multiplica y que se bifurca en diferentes caminos. Lo interesante es que algo así también sucede en la realidad, en la física de partículas, en la física subatómica. Resulta que la forma en que opera la naturaleza opera en varios caminos simultáneos, no elige nada más un camino. Y esto es clave para desarrollar una computación distinta que se llama computación cuántica, porque en vez de elegir entre un camino u otro camino, se eligen los dos caminos al mismo tiempo o varios caminos al mismo tiempo, y se puede entonces construir una capacidad de cómputo que no hemos ni siquiera soñado o imaginado. Simplemente nada más piensa en esto. Todo el mundo de textos, sonidos
imágenes y videos en la computación, cuando tenemos nuestras computadoras, cuando tenemos la pantalla de nuestras computadoras, se basa en el código binario del bit de encendido o apagado de un 0 o un 1. Pero la palabra lo dice muy bien, 0 o 1. En el caso de tomar simultáneamente todos los caminos, como en el relato de Borges, en el mundo cuántico no es 0 o 1, es 0 y 1. Y entonces, en vez de renunciar a esto o aquello, es esto y aquello. Y entonces las posibilidades que se abren de cómputo van a ser extraordinarias. La próxima revolución que se pueda dar en cómputo va a venir por ese lado. Entonces es muy importante que estemos informados de esto que ya está sucediendo en nuestra sociedad, en los avances de la investigación científica, para que tengamos la mínima cama de información necesaria para exigir a nuestros gobernantes una actividad basada en la ciencia, decisiones basadas en la ciencia, que abran caminos distintos a los que solemos transitar. Lo decía muy bien Abraham Maslow: cuando nuestro único instrumento es un martillo, todo lo vemos en forma de clavos y nos quedamos siempre en los mismos conceptos y en los mismos prejuicios. La ciencia abre otras posibilidades, la poesía abre otras posibilidades, y esas posibilidades y ese pensamiento crítico es importantísimo que sea parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra exigencia colectiva para una educación mucho más amplia que tenga en cuenta estas necesidades.